El usufructo es uno de los derechos reales que más amplitud se le ha dado en lo que al objeto se refiere. Es decir, que admite por objeto este derecho real no solamente las cosas, lo cual es el principio genérico, sino también otros elementos que no son cosas. Por eso es que ya en la misma definición del artículo 21-29 se utiliza el vocablo bien, lo cual indica que además de las cosas, también puede tener por objeto otros elementos patrimoniales, pero que no son cosas, puesto que carecen de materialidad. Recuérdese que el artículo 16 es el que consagra la distinción que existe entre patrimonio, bien y cosa, y existe una relación de género a especie entre bien y cosa, porque bien es todo elemento patrimonial que si además es un elemento material, es decir, si tiene materialidad, entonces es cosa. Pero si carece de materialidad, pero sí es susceptible de apreciación económica, entonces es un bien, pero que no es considerado cosa. Y el conjunto de cosas es lo que compone o lo que integra el patrimonio. Entonces, hay que analizar, en primer lugar, el artículo 2129, que es el que define el derecho real, para observar el vocablo bien, y luego el artículo que sigue, que es el artículo que se ha destinado para regular el objeto y que en 4 incisos indica cuáles son los objetos posibles. Para su análisis voy a compartir en una pantalla entonces la definición de este derecho real y también el artículo siguiente. Se observa, como se dijo, que el artículo 2129 define el derecho bajo estudio, el usufructo, y véase que dispone que es el derecho real de usar, gozar, de disponer jurídicamente de un bien ajeno. Repito, entonces debe tenerse en cuenta que bien es el género porque alude a todo elemento de contenido patrimonial. Y pueden ser los bienes materiales o inmateriales. Si son materiales se llaman cosas. Si son inmateriales, precisamente se les da esa designación, bienes inmateriales. Y luego, el artículo 2130 es el artículo que se ha destinado a la regulación del objeto y obsérvese que es un artículo compuesto por 4 incisos que aluden a los posibles objetos de este derecho real. En el encabezamiento se indica que puede ejercerse sobre la totalidad o una parte material o una parte indivisa, es decir, no necesariamente sobre la totalidad del objeto. Tratándose de un inmueble, por ejemplo, de una determinada cantidad de hectáreas, se puede constituir usufructo sobre una superficie menor. Es decir, si es un campo de 100 hectáreas, se puede constituir usufructo sobre 50, sobre 20, sobre 10, sobre 80. Y también por una parte indivisa, porque cuando existe el derecho real de condominio que atribuye a cada uno de los cotitulares una parte abstracta, una parte indivisa que se llama, o un porcentaje ideal del objeto, este sujeto, el condómino en el caso, también puede constituir usufructo sobre esa parte. Pero además de la aclaración inicial, se indica cuáles son los tipos de bienes o los tipos de elementos que pueden utilizarse para la constitución de este derecho real. Y se alude en primer lugar a una cosa no fungible. Para comprenderlo hay que tener en cuenta el artículo 232, que es el que distingue las cosas en fungibles e infungibles, o fungibles y no fungibles. Y esta norma dispone que son cosas fungibles aquellas en que todo individuo, es decir,
todo elemento considerado en su individualidad, todo individuo de la especie equivale, ¿sí? Es equivalente a otro individuo de la misma especie y que pueden sustituirse unas por otras si son de la misma calidad y en igual cantidad. Entonces, como se indica en esta norma, las cosas pueden clasificarse en fungibles y no fungibles. Fungibles son aquellas en las cuales una de esas cosas es exactamente igual, equivale a otra cosa. Claro, tiene que ser de la misma especie y tiene que ser de la misma calidad y, por supuesto, en igual cantidad también. Entonces, el típico ejemplo de cosas fungibles son las cosas que se fabrican o que se elaboran en serie, ¿sí? Por ejemplo, un vehículo automotor, marca Chevrolet, modelo XXX del año tanto, es decir, 0 kilómetros, es igual a otro vehículo que también es de la misma marca, del mismo modelo y del mismo año, es decir, porque son cosas fabricadas en serie. De modo tal que cuando uno adquiere o contrata sobre ese vehículo, después no importa si recibió el número de motor tanto o el número de motor que sigue, porque son todos equivalentes. Lo mismo ocurre, por poner un caso, con libros, con televisores, con productos, ¿sí? Que pueden ser para consumo, por ejemplo, el vino, el whisky, un barril de petróleo también, ¿sí? Si es de la misma calidad, en ese caso son todos iguales. Bueno, como principio general, las cosas fungibles no pueden ser objeto de usufructo. Se requiere que no sean fungibles, es decir, que tengan características que las hagan únicas. Por ejemplo, puede ser entonces objeto de usufructo un cuadro, puesto que es único, no hay otro cuadro igual. También puede ser objeto de usufructo una estatua. También puede ser un caballo de carrera, porque tiene determinada trayectoria, determinado pedigree, determinadas características que lo hacen único. Y por supuesto, el típico ejemplo de cosa no fungible y que se aplica en la abrumadora mayoría de los casos son los inmuebles. Todos los inmuebles, sea un campo de 100 hectáreas, de 1000 hectáreas, sea un departamento en un edificio afectado a propiedad horizontal, o trátese de una casa, de un inmueble edificado que se encuentra en zona urbana, todos tienen características que los hacen únicos. Entonces, los inmuebles y cualquier otro objeto que sea fungible pueden ser objetos de este derecho real. Luego se alude a los bienes que no son cosas, es decir, un derecho, pero aclarando que puede ser objeto de usufructo solo en los casos que la ley lo prevé. Es decir, debe haber un texto legal que consagre la posibilidad de constituir usufructo sobre los derechos o sobre los bienes que no son cosas. Y se presentan en dos oportunidades en el derecho vigente. El primer caso de constitución de usufructo sobre un derecho que no es cosa y que está previsto, por supuesto, en un texto legal, se encuentra en el artículo 156 de la ley 19.550, que es la ley de sociedades comerciales, y que alude o regula el usufructo de cuotas partes, el usufructo de cuotas. Véase que en el encabezamiento de esta norma se alude a los derechos reales y en el cuerpo dispone que la constitución y cancelación de usufructo, ahí está el derecho real, también prende embargo, sobre cuotas se inscribe en el registro público de comercio. Cabe destacar que las cuotas o cuotas partes son la participación societaria en una sociedad del tipo SRL, es decir, sociedad de responsabilidad limitada.
Entonces, la calidad de socio o la participación societaria, que tratándose de este tipo social, de una SRL, se llama cuota partista, esta participación, esta calidad de socio puede ser objeto de usufructo. Nótese que es un bien porque tiene un valor económico, pero no es cosa. Es la integración en una sociedad que tiene fines lucrativos, es decir, en una entidad creada y constituida con fines de lucro, pero no es cosa puesto que no se traduce materialmente la cuota parte. Y como se dijo, este es el primer caso en el cual un derecho, entiéndase un bien, puede ser objeto de usufructo y este bien no es cosa porque carece de materialidad. Y el segundo caso es muy semejante. Se encuentra en la misma ley, en la Ley de Sociedades Comerciales, 19.550, en el artículo 218, que véase que en el título que está arriba del artículo 218 alude al usufructo de acciones y luego lo regula. Dispone que la calidad de socio corresponde al nudo propietario y que el usufructuario de las acciones, claro está, tiene derecho a percibir las ganancias obtenidas durante el usufructo. Entonces, la acción consiste o se alude cuando se menciona la acción a la participación societaria en una sociedad anónima, el tipo societario que se abrevia como SA, es decir, que el socio en una sociedad anónima se llama accionista. Y es un caso muy semejante al anterior, solamente cambian los nombres. Es decir, que el socio de una sociedad de responsabilidad limitada y el socio de una sociedad anónima están facultados, pueden constituir derecho real de usufructo sobre su calidad de socio, sobre su participación, que tratándose de una SRL se llamará cuota parte y tratándose de una SA se llama entonces acción. El tercer objeto posible, aludido en el inciso C, consiste en una cosa fungible cuando recae sobre un conjunto de animales. Es decir, el principio general, ya lo mencioné, es que los objetos fungibles, recuérdese, aquellos en los cuales un individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie, el principio es que no puede constituirse usufructo sobre cosas fungibles, pero la excepción, es decir, el caso en el cual sí se puede, es cuando consiste en un conjunto de animales. Para esto se requiere que los animales sean considerados como ganado, es decir, como un grupo de animales que no tienen características que los hacen únicos. Por eso es que el animal que tiene características que lo hacen único, como por ejemplo un caballo de carrera, está comprendido en el inciso A porque es una cosa no fungible. Pero 20 ovejas, 40 vacas o 60 cabras o 30 cerdos son animales considerados en conjunto como ganado porque todos los animales tienen características que son iguales, aunque no sean idénticas, son muy semejantes a los otros individuos de la misma especie, de modo tal que todas las ovejas producen lana, todas las cabras producen leche, con lo cual se puede tomar este grupo de animales, este conjunto, es decir, el ganado, y sí constituir derecho real sobre estos animales, sobre este grupo, aunque se traten de cosas que son fungibles, porque da lo mismo cuando hay 30 ovejos, no importa cuál de las ovejitas está integrada o cuál quedó afuera, son todas iguales al efecto de la producción de la lana. Y finalmente se indica que puede ser objeto del usufructo también cuando es de origen testamentario. El todo
o una parte indivisa de una herencia. Es decir, que es posible constituir usufructo por acto de última voluntad, el cual se constituye el derecho real desde el momento del fallecimiento del causante. Y el testador, es decir, quien en su momento será el fallecido, que va a ser el titular del derecho real, generalmente del dominio que constituye el usufructo, puede hacerlo sobre toda la herencia, es decir, sobre cada uno de los bienes que integran el acervo hereditario, también sobre una parte indivisa, es decir, un determinado porcentaje que es abstracto, y también puede hacerlo, aunque no se haya indicado de manera expresa en esta oportunidad, mediante el uso de la figura que se conoce como legado, puede constituir usufructo sobre un bien específico, sobre un bien determinado de los que componen el acervo sucesorio. Por ejemplo, si un sujeto tiene en su patrimonio 3 inmuebles, puede utilizar la figura del legado para que al momento de su fallecimiento se constituya el usufructo sobre uno de esos inmuebles que integran el patrimonio. Dejo de compartir la pantalla, espero que les haya sido de utilidad la exposición y les doy las gracias por permitirme estar con ustedes. Hasta la próxima.